Bienvenidos al curso de Ética, Sociedad y Profesión. Soy su amigo el ingeniero Ovidio Ochoa y estaré con ustedes en estas sesiones por video de cada una de las unidades temáticas. Unidad temática 1. Ética, filosofía de la moral. ¿Qué es la ética? Si hacemos una pregunta acerca de qué es esta palabra, pues sin duda nos va a llegar muchas ideas de qué es la ética, ¿no? Sin duda algo que está relacionado con el bien y qué es lo que se debe hacer. Mas sin embargo, tendríamos que adentrarnos un poco en hablar con algunos términos para poder entender mejor este concepto. La vida en sociedad requiere de una serie de normas o orientaciones las cuales permiten a las personas desarrollar las actividades que son necesarias para el intercambio social y la trascendencia de la misma sociedad. Para comprender esta disciplina es preciso conocer y clarificar conceptos tales como filosofía, como ética, como moral, persona y valores, los cuales permitirán establecer los fundamentos éticos de la reflexión de la ética en general. ¿Qué es la filosofía? Hace poco tiempo todas las disciplinas científicas eran consideradas como parte de la filosofía. Estaba configurada de tal manera que cubría cualquier ámbito de la investigación teórica. Una vez que algún campo del estudio filosófico desarrollaba un método propio para la solución de problemáticas específicas, dicho campo se separaba de la filosofía para convertirse en una disciplina aparte. A través del tiempo y bajo la perspectiva de diferentes pensadores, la definición de la filosofía ha cambiado. Nos podemos remontar a los tiempos de Aristóteles en los orígenes de la sociedad occidental, en donde en la antigua cultura griega se afirmaba que todos los hombres tienden naturalmente al deseo de saber. Tal vez se manifiesta a partir de la admiración y el asombro ocasionado por nosotros por los estados de las cosas de la naturaleza. Aristóteles decía que la filosofía era una ciencia que estudia los principios y las causas primeras de las cosas. Posteriormente también podemos hablar del filósofo Karl Marx, un filósofo y economista de origen alemán, quien en el siglo XIX, durante el surgimiento de la Revolución Industrial, afirmó que todas las ideas, en tanto son producto de un intelecto humano, incluyendo la filosofía misma. Así es que todo depende del orden social e histórico en los que se originan y desarrollan. También podemos hablar del filósofo Søren Kierkegaard. Al mismo tiempo que Karl Marx, pero en Dinamarca, el pensador tiene una inclinación cristiana donde aseveró que la filosofía y el pensamiento humano en general no tienen su origen meramente en la razón, sino en la realidad subjetiva de la existencia del hombre, la cual incluye sus vivencias, su carácter emocional e incluso sus sentimientos de angustia y desesperación. Entonces ahí vemos las tres posturas, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, del conocimiento, la razón, desde el punto de vista del carácter histórico, como lo decía Karl Marx, y desde el punto de vista subjetivo, como lo menciona Kierkegaard. De aquí podemos definir la palabra filosofía o filósofo para establecer una definición etimológica en donde la palabra philos significa amigo y el término sofia significa alude a la sabiduría, por lo cual de ahí se deriva el término filosofía como amor a la sabiduría y filósofo como amigo de la sabiduría. También cabe mencionar que el buen amigo Pitágoras fue el primer filósofo en darse con ese mote. En sí la ética como una parte de la filosofía moral. Uno de los problemas fundamentales en que enfrenta la filosofía es cómo una persona puede justificar sus juicios relativos a lo que es bueno y lo que es malo, tanto en respecto a su conducta individual como al momento de valorar o juzgar la conducta o decisiones de los demás. Realmente es algo complicado. Podemos desprender preguntas como hasta dónde le llega la responsabilidad de nuestros actos, cómo debemos vivirla, cuáles son nuestras obligaciones para con los demás. De esta manera parecen que la filosofía y la ética como disciplinas impredecibles para el hombre, a través de las cuales se cuestiona, se teoriza, se critica, se justifican, etc. Normas o orientaciones de carácter moral bajo las que se desarrolle su propio quehacer práctico y cotidiano.
La filosofía, la ética y la moral son conceptos distintos que debemos identificar como ya lo hemos mencionado. La filosofía es una actividad reflexiva sobre diferentes problemáticas que llaman la atención del hombre, muchas de ellas a través de distintas disciplinas, una de ellas la ética. Pero ¿de dónde proviene la palabra ética? Tiene su origen etimológico en la Grecia, la cual se deriva del vocablo ethos o eto, lo cual significaba costumbre o hábito. También tenemos el origen de la palabra moral, la cual tiene una terminología latina, la cual se deriva de lo que es la palabra mos o moris, que significa costumbre o hábito. De aquí que ética y moral se relacionan con estos dos términos. En sí podemos tener una definición de la ética, como aquella que estudia y analiza los principios y fundamentos de la conducta moral del hombre. De la ética se desprenden los valores, que son apreciaciones racionales de la bondad de las cosas. Y en esta tabla podemos ver claramente las diferencias en lo que es la ética y la moral, donde de la moral se desprenden los principios, los cuales son dogmáticos, intransigentes e inmutables, los cuales son asignados por la sociedad. En cambio, en la ética da los valores, los cuales son acciones racionales, tolerantes y relativistas que están dadas del individuo mismo. Hablar de la moral, podemos también tener muchas definiciones, pero la moral consiste en el esfuerzo de guiar a través de normas o leyes la conducta del hombre hacia la vida, considerándola como buena para todas las personas que conforman dicha comunidad. En sí podemos tener muchos ejemplos de los principios, pongamos por ejemplo los mandamientos de la religión, las dogmas, las leyes, las reglas de buena costumbre, etc. También va a ser importante tener bien claro lo que son los términos de individuo y persona. Como individuo se entiende aquella realidad en sí, especialmente cuando múltiples individuos forman una misma especie. Puede aplicarse para objetos, plantas, animales o personas. Mas, sin embargo, desde el punto de vista moral, sería mejor el hablar como persona al hombre. Aristóteles lo definió como una persona, el término persona, como un animal racional, tomando en cuenta el género y la característica superior propia. También la voluntad, que es fundamental en todo acto humano. En la actualidad se define persona como aquel ser individual que posee características tales como conciencia, como razón y como voluntad. La conciencia es aquella que nos determina qué es bueno y qué es malo y nos da un veredicto. La razón, pues, es el conocimiento de las cosas que pueden ser buenas o malas. Y la voluntad, pues, es una capacidad del ser humano para realizar un acto moral. Muchas veces esta capacidad, pues, es muy importante porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, mas sin embargo no tenemos la voluntad para cumplir con esas Los medios del acto moral. Los medios del acto moral representan el cómo hacer lo que se debe hacer. La relación entre el hacer y el cómo hacerlo dependen de la convicción de que se tenga del bien. Podemos decir que los medios del acto moral son la forma en que nosotros vamos a llegar al fin. Y muchas veces ese medio del acto moral, dependiendo cada una de las personas, pues para algunas personas el medio pues debe ser siempre bueno, de principio a fin, y para otras personas a veces el hacer algo que no es tan bueno, ¿verdad?, para llegar a un fin, pues eso también es bueno. Entonces ahí también ya depende mucho de nosotros, la forma en que nosotros queramos llegar a un fin. Los tipos de actos morales. Tenemos los inmorales, que son aquellos que están en contra del bien, los morales, que son acordes al bien, y los amorales son aquellos que carecen de carácter moral. Creo que en los inmorales y morales pues tenemos una perspectiva clara, ¿no?, de lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, del tipo de amoral, pues podemos tener algunas dudas, pero si bien dice que carece de carácter moral, significa que no posee esas características que veíamos en la persona, como el conocimiento, la conciencia y la voluntad. Muchas veces, si nosotros no tenemos esa conciencia, ese conocimiento, ¿verdad?, y esa voluntad, pues un acto que nosotros hagamos malo pues puede ser amoral por estas situaciones, por la pérdida de estos tres preceptos. Los métodos de la ética. Pues podemos hablar acerca de dos métodos, como es el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo es cuando se considera
a la ética como un producto de la experiencia. Es de carácter empírico y se basa en hechos y experiencias concretas de todos los matices históricos y sociales, lo que significa que el método de la ética pues va adquiriendo con la experiencia y con el entorno en el cual nos desarrollamos. Es muchas veces cuando decimos que los valores son adquiridos en nuestra casa por este método, donde estamos adquiriendo toda la experiencia de nuestro entorno. Y caso contrario a lo que es el método deductivo, en el cual se fundamenta en algo que ya está como punto de partida, que parte de lo general de una ley moral y que concluye en un caso particular valorándolo de acuerdo a una norma específica tanto bueno como malo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces también podemos hablar de la división de la ética, donde podemos hablar dos grandes rasgos, como es la ética general, que abarca todos los conceptos filosóficos, ¿no? De la ética, los valores, la moral, la sociedad, etcétera, desde el punto de vista teórico, y lo que es también la ética aplicada, la cual pues es una ética en el cual se basa en hechos concretos, desde el punto de vista de la ética individual, la ética familiar y la ética social. De la ética social se desprende la ética profesional, que es la ética que da cada una de las profesiones, como lo es la ética médica, como es la ética del periodismo y como es la ética de la ingeniería, la cual estaremos hablando en la última parte del curso. Bueno, ya para finalizar podemos hablar de diferentes tipos de valores, como son los valores religiosos, los valores morales, los valores sociales, intelectuales, profesionales, artísticos y económicos. Durante el curso estaremos abordando mucho los valores morales, sociales y profesionales. Con esto concluimos, no sin antes mencionarte que para la actividad del mapa conceptual debes también agregar un poco tu pensamiento acerca de este video con el cual vamos a cerrar esta sesión. Muchas gracias.